You don't need to move on. Oh, I see. Right, so I have to move that and then remove it over to you. Yeah. Hola. Shouldn't they have three microphones? Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí. Venimos esta tarde a presentar la edición de FC Ediciones de V de Vendetta. FC Ediciones es una editorial joven, como empresa dedicada al tema editorial llevamos más de 15 años, pero desde enero de 2012 somos también editorial y estamos editando en España y en todos los países de habla hispana de Sudamérica, principalmente DC Comics. Después de varias ediciones que ha habido en España de V de Vendetta, ediciones en las que progresivamente se ha intentado ir añadiendo más extra, formatos más grandes, poner tapas duras, lo que ha incrementado mucho también el precio de la obra. Hemos decidido sacar nuestra edición. Es una edición en la que hemos trabajado mucho en la calidad de la edición como tal, traducción, todo está muy cuidado, pero hemos optado por un formato que pudiera ser más económico y con un precio más reducido, que después de una primera edición que sacamos en 16,95, estamos vendiéndola ahora en 19,95. Esta primera edición fue un precio de oferta y se agotó en 24 horas. Cuando empezamos a recibir los pedidos de librería se agotó y sacamos una segunda edición, que es la que estamos ahora, y pronto tendremos que hacer una tercera, porque la verdad es que el éxito que está teniendo nos ha desbordado un poco y nos está sorprendiendo gratamente, por supuesto. Contamos hoy aquí con David Lloyd, que es coautor de la obra. Este cómic sus autores son Alan Moore, que es uno de los más reconocidos guionistas del cómic a nivel internacional, con obras como Watchmen o From Hell, y el dibujo es de David Lloyd aquí presente. Y bueno, yo creo que sobre la obra y su trabajo, que mejor que él para contarnos, así que voy a pasar directamente a lo que nos quiera contar. Okay, well, first of all, I'm very happy to be here talking to you. I've been to Barcelona a few times before. Beautiful city. Very lucky to be living in it. And it's my pleasure to come back here again for this new edition of V for Vendetta. V for Vendetta has been published in lots of countries and in lots of editions, and I think the reason for that is that it's always relevant. It was very relevant when myself and Alan first created it in the 80s, when there was a great deal of radical conservatism happening in England, which touched at times on the fascistic. It was important at the time then to tell a story about the possible triumph of an authoritarian state, repressing and oppressing the ordinary people. And now, in 2013, it is still relevant, and even possibly more relevant, because it's not so much political authoritarianism that is the threat to us all now. It is the authoritarianism of massive corporation finance
and vested interests of massive companies telling us all what to do, whoever is in government. And in fact, creating situations in which governments are pushed out because the financial situation means that governments can't stay in power. This is so and the discussion and chat about what authoritarianism means is as relevant now as it was then. Bueno, primero de todo es que dice estar muy satisfecho de volver a Barcelona, donde ya ha estado varias veces en el pasado para poder volver a presentar V de Vendetta. Barcelona es una ciudad que le encanta, que es muy bonita, que tenemos mucha suerte de vivir aquí. Eso porque no sabe lo que ganamos. It's a nice unless you have a salary. V de Vendetta, no hace falta decirlo, es una obra de gran relevancia que ha sido publicada en muchas formas en muchos países y fue relevante en su momento, en un momento donde Inglaterra estaba haciendo un giro a la derecha con un conservadurismo radical que tenía visos de fascismo, que fue lo que les empujó a hacer esta obra en la que imaginaban un Reino Unido en el que el totalitarismo triunfaba como forma de gobierno y que por desgracia, en ese sentido, hoy en día es casi más relevante porque además la forma de autoritarismo en la que estamos sometidos hoy en día ya no tiene que ver tanto con los gobiernos que nos controlan como con el poder de las grandes corporaciones y las grandes empresas, el gran dinero. Hasta el punto de que, de hecho, los gobiernos han dejado de ser relevantes porque las grandes corporaciones y los intereses económicos hacen y deshacen gobiernos. Por lo que la discusión que se planteaba dentro de la obra de la lucha del individuo contra los gobiernos autoritarios, cambiamos la palabra gobierno por economía autoritaria y sigue teniendo la misma relevancia. I really don't need to say much more about V at the moment, but I think there is a very good opportunity here for all of you here to ask questions about V, and I think this is the primary purpose of this. So I'm very happy to answer the questions about Vendetta, how it was created, why it was created, and please feel free. I can answer any question you have, so just put your hands up and very happy to answer any questions. Más allá de seguir presentando en la obra, cree que con esto es suficiente, que ya lo que sería interesante sería que vosotros mismos plantearéis las preguntas que podáis tener sobre la obra para que él las pueda contestar, así que sin miedo, levantar la mano y él dice que puede contestar cualquier pregunta. Supongo que se refiere a Vendetta, si preguntas si no era la lotería, esta no. Bueno, preguntas, no seáis tímidos, que no muerden. I wanted to ask you, what do you think about being the symbol of these movements against all these politicians that are appearing? Do you like the idea of being a symbol? Translate as well. Te pregunta. La pregunta es sobre cómo se siente el hecho de haber creado esta obra que se ha convertido un poco en un ideal de todos estos movimientos que está habiendo hoy en día, de los Occupy y demás. Por favor, preguntad mejor en español, porque así se envían programas y no hablo de lo que. Bueno, vean. Pero yo sí. Yeah, I'm very happy that
that the mask has become a symbol of protest through Occupy, through Anonymous, and in fact it's used. It has no identity as anything other than a resistance to oppression and tyranny. This is why it can be used by Occupy, Anonymous. I've seen it used in anti-Scientology demonstrations, which is, I think, the first time that I ever saw it used. Now it's used. It's been used in Egypt by protesters against tyrannical government there. Of course, Egypt is a sad situation where they've exchanged one tyrant for another, which is tough. But that's why you have to keep fighting to try and get rid of these people who want to tell you what to do. And it's been used in China, and it's been used everywhere, in many different places, because V represents a neutral resistance to tyranny. It has no political baggage behind it, other than that, in the context of the V for Vendetta. And V represents every man. This is why in the book, I say this, if anybody here who hasn't read V for Vendetta, this is what they call a spoiler. This is why you don't find out who V is at the end of the book, because he's every man. And the great value of that symbol, which the mask represents, is that we can all go out and protest as every man, not as somebody that the government can target when the cops come out and start videoing people. You can be anonymous. You can be just one of a whole bunch of ordinary people fighting for their rights as citizens. And that's why that mask is so valuable. It represents us all. If we have no other voice, it represents us all. We just go out there and we are representing a cause, a movement, not some specific personal idea. So I'm very, very happy that it's being used in that way. And, I hope it continues to be used in that way. Although in Bahrain, they're banning it. Remember you saw that? They're trying to ban it in Bahrain, which is very stupid because you can't ban an idea. But people try. Dice que está contento. I'm sorry, I'm always giving a hard time. Está contento de que la máscara esté utilizándose como símbolo de protesta, porque parte de la idea precisamente es que el personaje no tiene identidad, no representa una identidad, no representa un individuo concreto. Se ha utilizado por eso en manifestaciones contra la opresión que pueden tener caras muy distintas. O sea, incluso, creo que se llama cienciología, ¿no? Esta religión extraña, es lo concreto. Pues hasta ha habido, por primera vez en la historia que se conoce, ha habido manifestaciones en contra de esta religión y han utilizado también la imagen de V como lucha contra la opresión. Lo han utilizado en Egipto, lo han utilizado en China. La cosa se está convirtiendo en algo de tal volumen que incluso en Bahrain han prohibido el uso de esta máscara recientemente, precisamente porque lo consideran peligroso, aunque él considera que es un poco estúpido, porque no deja de representar una idea, y prohibir ideas todavía no se puede. La clave, cree él, del triunfo de la máscara es precisamente que no tiene ninguna afiliación política, no está asociada a ninguna idea más, que cualquier individuo puede elevar su voz
en forma de protesta como representación de cualquier grupo de individuos, como representación de todos nosotros o como representación de cualquier otro grupo que se sienta oprimido y que en esa medida evidentemente no puede sentirse menos que contento y orgulloso de que utilicen esta imagen en ese sentido y que por supuesto espera que dure mucho. ¿Hay una pregunta por allá? ¿Prefieres en castellano? Sí, por así. De hecho, voy a ser un pesado porque voy a insistir sobre la simbología de la máscara, pero no ya tanto en qué es a partir de ahora, como siento curiosidad por qué escoge la máscara de Guy Fawkes, un personaje muy controvertido en la historia británica, de hecho un villano en el imaginario inglés para la representación de esto, que bueno, después se ha convertido en un icono, supongo que de una manera más accidental que otra cosa. Pero me gustaría saber cómo se le ocurre un personaje que es un villano en la historia inglesa escogerlo para la representación de la máscara. He was a villain to the authoritarian structure which was in place in 1605 and a structure which was persecuting Catholics on a wide basis. So yes, he was a villain to them, but to the Catholics he was a hero. So Guy Fawkes represented that perfect dichotomy, which is a villain and a hero in one shape, in one form. And you have to say that depending on the circumstances, that is how terrorists are judged. Again, depending on the circumstances. If you are the tyrant in charge, and there is a resistance force trying to change things, then that's a terrorist. If you are a citizen under the thumb of a tyranny, those terrorists are freedom fighters. This is the constant problem with all perceptions of terrorism within national boundaries, I would say. I think that when you talk about global terrorism like Islamic fundamentalism, that's a completely different thing. That's completely different to people working to try and change things within their national boundaries because they're in a non-democratic context. So Guy Fawkes was chosen because he represented a hero and also a villain, but he was a revolutionary and also an anarchist of sorts, one of the first anarchists, because those Guy Fawkes and his fellows who tried to blow up the Houses of Parliament, they didn't really know what was going to happen afterwards. They knew that they were going to cause chaos, but they didn't really know what was going to come afterwards. They just thought, let's get rid of this, and maybe something better will come along. So in that sense, it was very much, in a sense, what the character was trying to do. Let's get rid of this, and let's see what happens afterwards. La figura de Guy Fawkes es un villano dependiendo de quien la mire, en el sentido de que evidentemente para el gobierno establecido en el momento, que era autoritario y que perseguía a los católicos, Guy Fawkes se convirtió en un villano, lo cual la historia establecida dice que lo es. Pero por otro lado, para los católicos obviamente era un héroe. Él y la gente que le acompañaba en el intento de destruir el Parlamento británico, lo que buscaban era
liberarse de la opresión que se estaba ejerciendo sobre los grupos católicos allí. En el discurso del terrorismo, precisamente, cuando estamos hablando en sociedades totalitarias y dentro de lo que es el marco de una sola nación, de hecho, este discurso de héroe y villano siempre se produce así. Para un gobierno establecido, un gobierno autoritario, una persona que ofrece resistencia es un terrorista, mientras que para el ciudadano medio que igual se quiere librar de ese gobierno autoritario, el terrorista es un libertador. No aplicaría este pensamiento al terrorismo internacional, que ahora mismo es sobre todo lo que conocemos como el fundamentalismo islámico, en la medida en que persiguen otros objetivos y que no están oprimidos por un gobierno concreto. En V de Vendetta, el mismo personaje sigue los mismos parámetros. Incluso quiero añadir que Guy Fawkes, como icono que han utilizado para inspirarse en el personaje, además es uno de los primeros anarquistas de la historia, en la medida en que cuando hicieron el complot para destruir el Parlamento, que salió fallido, no tenían más planes, no sabían qué pasaría luego. No es que decían, destruimos el Parlamento y luego instalamos este tipo de gobierno, simplemente querían librarse de lo que para ellos era un problema. En el libro de V de Vendetta se plantea una reflexión parecida, es primero librémonos de esto y luego veremos qué pasa. ¿Más preguntas? ¿Hay algún tipo de relación, incluso de inspiración entre la sociedad que se plantea en V, en el cómic, y con el clásico de George Orwell de 1984? Yeah, of course, absolutely. V for Vendetta was inspired by 1984 and Fahrenheit 451 and Brave New World and The Prisoner TV series, which I'm sure you've seen a lot of here, and also by a British television series called The Guardians, which both myself and Alan had seen and loved. So V, you could say, is a composite of all those things, all those influences that we brought into another form. But we were not, with Vendetta, we were not trying to produce something similar to George Orwell's vision of the future, which is extraordinarily bleak and horrible. We wanted to show how ordinary people in ordinary circumstances, living ordinary domestic lives, can become corrupted. And our model for the society of V for Vendetta was Germany in the 30s. Germany in the 30s was a classic example of where ordinary, decent people were seduced by a monster. The people in Germany in the 30s came out of mass unemployment, hyperinflation, and needed salvation. They were desperate, and they reached out for a saviour, and it turned out to be Adolf Hitler. And they made a pact with the devil. And that is what happens. That is what happens to ordinary, decent people when they're desperate. They turn to people that they think they can trust, but they find out they can't. And anyway, it's about corruption, and that's what V is about. V for Vendetta is about how ordinary people could become corrupted and how they can free themselves from corruption.
Sí, evidentemente 1984 es una de las influencias que tanto él como Alan Moore compartían, así como ha mencionado un par de series televisivas, The Prisoner y The Guardians. The Prisoner creo que sí se emitió en España, no estoy seguro, The Guardians no me suena, así que no lo sé. Evidentemente todo eso influye en V de Vendetta y en cierto modo está ahí, está presente. Pero la intención a la hora de hacer V de Vendetta, por más que tenga ese background, no es de hacer algo parecido a lo que hace 1984. El centro de lo que es V de Vendetta, la idea central, es cómo una sociedad se puede corromper y por qué se corrompe. El modelo en realidad en el que está basada la sociedad representada en V de Vendetta es la Alemania de los años 30, en la que la inflación, el paro enorme que había en el país y la desesperación hacen que la gente esté buscando por algún tipo de salvador sin que les importe demasiado o sin querer ver que en última instancia este salvador, que terminó siendo Adolf Hitler, se convierta en uno de los mayores monstruos de la historia. Desde su punto de vista, la desesperación lleva precisamente a esto, genera monstruos y genera corrupción. V de Vendetta, en última instancia, la idea que se maneja dentro del libro es que la gente ordinaria, la gente normal puede corromperse, pero también intenta ofrecer una vía de cómo se recupera una sociedad de dicha corrupción. ¿Qué más? Puedo cantar mientras os decidís, ¿eh? No lo aconsejo, qué rápido digo. A ver, yo quería hacer una pregunta, pero no tanto enfocada a la obra, sino a David como profesional. Digamos, entonces, si cogemos un poco como tema de V de Vendetta el individuo frente al sistema, ¿cómo tú valoras como profesional el ser un profesional dentro de un circuito editorial? En primer lugar, y luego, ¿cómo ves tú la posibilidad de la autoedición desde el punto de vista de un dibujante o un creativo? Taking, Well, thank you for that question. I don't know whether you were around at the earlier meeting that we had earlier in the chat, but I do have something to tell you about my independence as a creator. Well, first of all, from a personal point of view, early in my career, I discovered that a lot of my colleagues were forced to draw stories or draw comics that maybe they would not have needed to or wanted to, or my term is wanted to, because they had to pay the bills. So often they would be off one job and then they would be on another one, because that's what happens. You know, you pay the bills and then you need another job to get on quickly to keep paying the bills. Well, I thought that meant that your artistic expression, your freedom to express yourself was going to be limited completely, because you might be doing, say, Batman, and then the minute you finished Batman, somebody says, hey, I want you to do this, and you don't have the choice financially to not do that. Well, when I realised that was a possibility, I made sure that I always had enough money in the bank so that when I finished one job, I could wait for a while and pick the next job. That meant I could hang on to my freedom to express myself in the way I wanted to, if I could. Sometimes you couldn't wait, but sometimes you could. So it meant that I could, I could wait
until something I liked, I wanted to do came along. So I'll let Hemi translate or interpret that first. Bueno, primero agradece la pregunta porque es algo que le interesa y dice que personalmente, en su experiencia personal, desde el inicio de su carrera se dio cuenta de que muchos de los autores a los que él conocía no tenían la capacidad de decidir qué querían hacer como trabajos, porque grosso modo, si uno quiere vivir y poder seguir pagando sus facturas, acepta los trabajos que le van asignando, y que eso lo que lleva es que no para de girar la rueda, terminas de hacer un Superman y el siguiente trabajo que te ofrecen pues es algo del mismo estilo y nunca tienes la capacidad de decidir exactamente qué es lo que quieres expresar, cómo quieres expresarlo. Al entender esto, muy desde el inicio, él decidió que iba a intentar no solamente vivir con lo que hiciera, sino incluso tener cierta independencia económica, ahorrando, etcétera, etcétera, para que cada vez que terminara un trabajo no se viera obligado a aceptar el siguiente que le ofrecieran sin más y que eso le diera cierto margen de elección. No siempre se consigue, evidentemente ha tenido momentos mejores y peores en ese sentido, pero lo ha conseguido razonablemente y creo que es importante porque además es un trabajo que le gusta hacer. But once you actually have established that amount of freedom for yourself as an artist, you still are in a situation where there are only so many places that you can work. There are only so many publishers that you can work for. So it's not complete freedom. So this is why recently I've established another publisher, me. I've taken advantage recently of digital publishing. With digital publishing, it's very easy to get together a bunch of people who want to express themselves. You don't have to you don't have to pay for printing, you don't have to go to printers, you don't have to invest in paper, you don't have to get it warehoused, you don't have to get it distributed, you don't have to get it stuck in anybody's store. You don't have to convince anybody to put it on a comic store shelves. All you do, and any of you actually doing webcomics, you know exactly what I mean. You just put it on a website and you tell everybody about it, and that's how you get it out to people. Now this is wonderful, and it means that you can not only reach lots of people in a completely borderless way. If I was doing what I'm about to tell you about in print, I would have to be shipping things to America, to France, to Spain. I don't have to do that. At the touch of a button, if you read English, and unfortunately at this moment we are just in English, although as I've said to people earlier, I'm looking for a publishing partner here who will just do a Spanish edition of what we're doing. If you read English, at a touch of a button, you can get this thing called Aces Weekly, and I've got lots of cards here which I'd like to just distribute amongst you because it's what I'm doing now. This didn't happen this morning, but if some of our great band of helpers here could just get all these cards and just hand them out to you, it would be good. But this is like a weekly print comic art anthology featuring some of the best people in the world. But it's not on paper, it's on screen. That's it. But it comes out weekly. Weekly you get 30 pages, up to 30 pages from the best stuff you can get by some of the best people in the business. From America, from England. We have Spanish artists, we have Italian artists. I'm taking all these schemes. Well, there you go. Bueno, establecida esa mínima independencia en el sentido de poder escoger trabajos hace uno o no,
La siguiente independencia que hay que conquistar es el hecho de que en última instancia el número de editores que existe también está limitado y que, claro, eso también limita las posibilidades que tienes de publicar y de lo que quieres publicar. Y eso es lo que le ha llevado actualmente a empezar a trabajar en convertirse él en editor, además de autor, a través de una página web que se llama acesweekly.co.uk, en la que publica no solo su trabajo, sino de un montón de autores más de diferentes países. Hay americanos, hay ingleses, hay un filipino, creo, chinos, hay italianos, hay españoles, no sé si lo he dicho. La gran ventaja de esto es que se ahorra todo el proceso industrial y de distribución, lo cual significa que es extremadamente fácil, solamente tienes que hacerlo disponible en la página web y comunicarlo a la gente, y la gente luego paga la cuota semanal en su caso y puede acceder a todos los contenidos. No tienes que hacer el esfuerzo comercial, no tienes que dirigirte a un librero y convencerle de que tu libro vale la pena. No tienes que imprimir montañas de libros y enviarlos además a otros países, porque lo bueno que tiene Internet es que no conoce fronteras en la medida en que hables inglés, porque por lo pronto el proyecto está solo en inglés. And the beauty of it is that because we are saving all those costs that you would incur in print, that means that all the money, all the income that comes from it, and it's based on subscription. All the income that comes from Aces Weekly, you subscribe to it and you get it every week. When you subscribe to that, that money is split equally between all the contributors. There's nothing else. There is a small percentage that goes to me because I set up the thing and I'm running it. So there's a chunk that comes off for me just to keep it running, but all the rest of it is split between all the contributors, and it's pure income. And you know, for many years, creators in this business, going way back, and I'm sure you've all heard the story of Siegel and Schuster and all those people that created legends, Steve Ditko, all those people who created legends and have not got their just desserts. They've been telling, you know, great stories to generations, but not got their just reward. In this situation, everything they work for, every penny goes straight back to them, and I'm very interested in maintaining that. But it needs support from people. It needs support, and if you subscribe to Aces Weekly, you get a week of great stuff for just over €1 a week. Now, you're not going to get any magazine in any store like that for just over €1, but you can get it. It's fantastic stuff, and I'm very proud to be publishing it. But so if you read English, I'm sorry, but I can't tell you that there'll be a Spanish edition soon, although I'd love for there to be. But please, anyway, go to the website, which you'll see on this card, and it will be this. But check it out, and if you'd like to try it, because you don't have to subscribe to the whole thing. You can buy individual volumes, and so please try it. And just to continue this commercial, for just one more moment. We've initiated a great scheme recently. They're sketch cards, and we do this whenever we go to a convention or anything. You buy one of these, you go to the website, and it has a code on the front that you put in the code, and you get a hold of volume 1. That's 210 pages. And you don't pay there, you just give me €8. That's it. Here. On site. You give me €8, and you have this card, and you've got it. You've got the code. And they're sketch cards because
all the artists do as a bonus, they do a sketch for you. And this is from David Leitch in Volume 1, this is from Gavin Mitchell, and these are very beautiful little sketches. And I think that's the only two left. That's the only two left. Well, there's a blank one here, which I could do a sketch on for you if you come on. So you just give me the cash and off you go. And you've got the whole of what you want. So, I think I understood that, but you Luego podéis echar un vistazo a los folletos. Los folletos son gratuitos, no dan acceso a nada, pero podéis ver la página web y tener un poco de información. Lo mejor del proyecto es que al reducir todos los costes que implica la impresión, distribución, etcétera, etcétera, permite dos cosas. Por un lado, ofrecer el producto a un precio muy económico. Estamos hablando de que una suscripción semanal cuesta un poco más de €1 y tienes hasta 30 páginas. Un volumen de 200 y pico páginas cuesta unos €8. Y además la recaudación íntegra de las compras que hacen los lectores está destinada a pagar a los autores, además dividido de forma igualitaria. Nadie cobra más que nadie, todo el mundo se divide matemáticamente y ya está, excepto un pequeño porcentaje que David utiliza para gestionar la página web y hacer su trabajo. Bueno, eso es todo básicamente. Entonces he aprovechado esta pausa publicitaria para presentar además la tarjetita esta que os he enseñado, que se llama Sketchcard, que quiere decir algo así como tarjeta de bocetos. Vale €8, da acceso a un volumen entero con un código que ya está inscrito en la tarjeta. Introduciendo el código se tiene acceso a 200 y pico páginas, que es un volumen entero. Y además en las convenciones, o incluso aquí si se las compráis a él, da derecho a obtener en la misma tarjeta, y por eso se llama tarjeta de bocetos, un bocetito de cualquiera de los autores que esté en una convención. El hecho de adquirir la tarjeta permite que si os encontráis con uno de los autores automáticamente os da el dibujo. Aquí solo le quedan dos, una de David Leitch, de una serie que se llama Psychogranny, ¿no? Psychograph. Que es traducido es algo así como la yaya psicótica. Y otro de Gavin Mitchell, que es de Santa Claus contra los nazis. Y que a mí esta me ha llamado la atención. It's a great story, it's a really great story. Creo que es una gran historia y que, bueno, de hecho, las que le quedan las podéis adquirir aquí si os apetece. Yeah, and it's a very long answer to your question, but seriously, it is I do believe, I do want to do something individual, so that is what I'm trying to do, something different to what the mainstream offers. Bueno, disculpa porque la respuesta a tu pregunta ya ha sido tan larga, pero que realmente para él es muy importante ser capaz de hacer algo distinto, algo que a nivel individual, no simplemente dentro de lo que es las líneas generales de edición. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría saber, a la hora de elaborar V de Vendetta, si tú y Alan Moore tuvisteis algún tipo o sufristeis algún tipo de influencia editorial. Y relacionado con tu nuevo papel como editor, me gustaría saber cuál es la línea editorial que sigues en Isis Weekly, o si no hay línea y le das completa libertad a los autores. ¿Qué piensas? It's just a question. When you were Well, the V for Vendetta was the very first strip that either Alan or myself had freedom to do at all, because before that, and this is in a different time, way back, before that you could only work for companies under what was called work for hire. You didn't own anything, you couldn't make deals, there were no royalties,
it was a completely different time. So the independent publisher that we worked for couldn't pay us much money, but in compensation we were allowed to have freedom to do what we wanted to do. So that's how that happened there. And because I know that having freedom gave us the opportunity to create something new and different, that's why I wanted to do the same thing with Aces Weekly. And Aces Weekly is actually based on that structure. I say to everybody who works for Aces Weekly, you can do whatever you like. And because I'm asking people who know their job and who are good, we have a mix of established artists who've been in the industry for a long time and newcomers, bright newcomers, so it's a mix. But they know what they're doing. And when you give people freedom, you get incredible results. You know, no artist likes working in any handcuffs. All artists want as much freedom of expression as they can get. And if they know their job and they're skilled, they'll come up with great stuff. And I can honestly tell you that everything that we featured in Aces Weekly has been great. I just ask great people, and they come up with great stuff. It's that simple. And I'm very, very glad that I'm a publisher. V de Vendetta fue la primera obra que pudieron crear tanto él como Alan Moore con absoluta libertad. Anteriormente, todos los trabajos que habían hecho eran trabajos por encargos, donde no se negociaban los contratos, no tenían ningún tipo de retribución en forma de royalties, no tenían ningún derecho. La revista que les encargó la obra y para la que lo hicieron fue una revista cuya principal premisa era otorgar absoluta libertad creativa a los autores, a cambio de que evidentemente pagaban poco, pero valía la pena porque desde su punto de vista el hecho de tener libertad creativa permite que los autores creen grandes obras. Con esa experiencia, con ese bagaje que le permitió hacer una obra como V de Vendetta, ha trasladado el mismo tipo de pensamiento a Aces Weekly, donde básicamente deja que cualquiera de los autores haga lo que crea conveniente, no tiene ningún tipo de control editorial en ese sentido. Añade que en todo caso es una cuestión de elegir bien a los autores. Son gente genial y por lo tanto hacen trabajos geniales. Además, con el añadido de que ha hecho una mezcla, o mejor dicho, incluso independientemente de que ha hecho una mezcla de autores establecidos con autores que todavía no habían publicado o no eran conocidos y no se habían generado ningún nombre en la industria, pero que cuando analiza su obra ve que tienen el mismo tipo de talento y simplemente les deja la libertad de hacer lo que quieran hacer porque se fía de que van a hacer un gran trabajo. Any other questions, folks? Creo que nos queda alguna pregunta más. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Más preguntas? Aquí en España, ¿no?, se está publicando ahora el For Watchmen, pero no participa ni Alan Moore ni Dave Gibbons. ¿Cuál es su opinión si, por ejemplo,